documental, en la que era para mí la mejor escuela de cine de México. Y me tocó dar una mesa con Isaac Lacuesta, no sé si lo conocen, es un director catalán, español, que les recomiendo mucho, porque hace documentales que son ficciones, o ficciones que son documentales, como lo quieran llamar. Ustedes se preguntarán qué está diciendo este chico cuando ven sus películas. La próxima vez que venga para acá, estoy seguro que en algún momento vendré a visitarles. Si quieren les traigo las películas y las vemos y verán de qué estoy hablando. Hablábamos de los límites que hay entre la ficción y la no ficción. Ese encuentro se inaugura en la Cineteca Nacional con una película, Exit through the Gift Shop, una película supuestamente de Banksy, yo no me lo creo que la dirigiera él, porque hará grafitis muy buenos, pero dirigiendo películas no creo, porque la película es una joya, es una verdadera joya. Inauguró la Cineteca Nacional con 1.200 personas y fue todo un escandalazo entre los puristas del cine, que hay muchos, de que la película, el escenario, es que es un evento muy prestigioso en una escuela muy prestigiosa, había inaugurado con una ficción, porque esta película es una ficción, plano a plano, es una ficción. Algunos de ustedes la han visto, porque yo se la proporcioné, otros no. Quien no la haya visto, véanla, está abierta en YouTube, ahí la pueden ver. Es la historia de Mr. Brainwash, un artista francés que se afinca en Los Ángeles y se vuelve... Es un tarado, como decimos en España, que de repente quiere ser artista visual como Banksy y empieza a hacer cosas muy locas. Esta película es una ficción, totalmente una ficción. ¿Qué quiero decir con que es una ficción? Porque al final, que sea una ficción o no, da igual, no importa. A la hora de hacer una película, lo único que importa es que expresado como directora o como director. Lo segundo es que te quede una buena peli, o sea, que el público le guste. Que, ojo, estamos muy acostumbrados a ver películas que les gusta a su directora o a su director, pero que se olviden un poco del público. Y esa es un poco de las causas del cine mexicano, para mí. Pero bueno, eso es lo importante. Para ustedes, ¿qué diferencia hay entre una película de ficción y una de no ficción? Que hay un guión escrito. Como este, a que no estoy pelando. Este. O sea, es una realidad que tú has escrito previamente y que tienes totalmente controlada. Tú creas tu zona de confort, tú creas tu realidad gestionada por tu cabeza, por tu imaginación, creas tu mundo, tú lo creas en este auditorio, por ejemplo, y tú pues lo filmas y ya está. La única diferencia que hay entre la ficción y la no ficción es que si tú filmas la realidad que te viene dada o la que has creado tú. Punto. No hay otra. No hay otra diferencia. Después una película puede parecer una cosa u otra. Lo importante es que sea buena. Cuando vean Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, que es una directora fantástica, para mí de lo mejorcito que hay en México ahora mismo. Ella es salvadoreña de nacimiento, pero vive en México toda la vida. Podríamos hacer que viniera uno de las siguientes ediciones aquí claro, que venga, hablamos con ella, por supuesto. Ella tiene una película previa a Noche de Fuego que es Tempestad, La Tempestad. Vean las dos y me dicen qué diferencia ven entre una y otra. Una es un documental y otra es una ficción. Y me dicen por qué una es una ficción y un documental. Las diferencias narrativas ya no existen, insisto. Amores Perros es una realidad creada por la mente de Arriaga o de Iñárritu, o quién sabe, por eso se pelearon, quién sabe realmente quién es el autor de la historia. Pero hay documentales que tratan el universo creado en Amores Perros, y documentales muy buenos, ¿no? Entonces, cuando le hablan de ficción y de no ficción, olvídense de eso. Ustedes lo que tienen que pensar es cómo me quiero acercar yo a lo que quiero contar, a la realidad que quiero expresar. Y tenemos una gran ventaja, y es el país en el que vivimos. México es un país, yo siempre lo he dicho, del que mueves un árbol y te caen 20 historias.
En el segundo DOCS, en el año 2007, invitamos a una señora que se llama Ali Derks. Ali Derks era, hasta hace 2 años, la directora de IDFA, que es el festival de documentales más importante del mundo. Clausuró hace 10 días. Lleva como 40 y alguna edición, 42, 43 ediciones. Se hace en Ámsterdam y es el festival más grande del mundo, y ganar IDFA es ganar el galardón más prestigioso de cine documental, más que el Oscar. Ella ha venido al DOCS en 2 o 3 ocasiones. En la primera vez que vino comentó, nos dijo que el documentalismo mexicano era el que más potencial tenía en el mundo, porque para que haya potencial en una cinematografía hacen falta 2 cosas. Primero, talento, hace falta talento, y en México lo hay de sobra talento en México, a nivel creativo y a nivel técnico. Los técnicos mexicanos son de lo mejorcito que hay en el mundo. Yo los comparo mucho con los polacos. En Europa, los mejores técnicos de cinefotografía, de sonido directo, de diseño sonoro, de edición y sobre todo de animación son los polacos. Aquí en México estamos en un nivel muy alto. Pero claro, de poco sirve el talento si no tienes con qué trabajar. Y aquí en México tenemos una verdadera joya de historias, y aquí viene gran parte del problema. También, esto es una ventaja y también una parte del problema. Cuando tenemos talento y tenemos muchas historias, hay que saber conjugar bien estas historias. Aquí el problema que tenemos es la industria, ¿de acuerdo? No sé si han leído, hace un par de meses o 3 meses me metí a investigar aquí en la biblioteca de la universidad. Aquí tienen varios libros de Gilles Lipovetsky. Quien no lo conozca, le recomiendo mucho que lo lea. Es un sociólogo, un filósofo francés que a mí me gusta mucho lo que escribe. Escribe de una manera muy fácil, muy ágil de leer, es muy entretenido. Y él arroja muchos conceptos muy interesantes, ¿no? Sobre todo uno que se llama el hipercinema, ¿no? Y volvemos al cine comercial, ¿no? Al cine que ya que ha renunciado a la realidad. Ojo, cuando digo que el cine, porque esto se me critica mucho luego cuando hablo, ¿no? De que yo hablo muy mal de Hollywood, de que yo no hablo mal de nadie para empezar nunca. Los mejores guionistas del mundo, de hecho, están en Hollywood. Allí están los mejores. Lo que pasa es que por eso están en paro. Y por eso tienen huelgas constantemente. Y por eso tienen una precariedad laboral como la que tienen. Porque su margen de trabajo cada vez se está acotando más, ¿no? A la televisión, a las comedias de situación, a la sitcom, a la soap opera, todo este tipo de cosas. Como he dicho antes, el problema no es el talento, que en Estados Unidos está mejor, sino lo que la industria etiqueta como comercial, lo que etiqueta como vendible. En el cine comercial, una cosa tiene que ser ficción y otra tiene que ser documental. O sea, como ven, contradice totalmente lo que estoy diciendo. ¿Esto por qué? Porque la industria, porque el mundo financiero, cinematográfico y audiovisual, que no tiene nada de diferente al de los bancos o la industria, que no tiene nada diferente porque son los mismos dueños, tienen que etiquetar, tienen que poner una etiqueta para poder vender. Salgan de ustedes aquí al Aurrera, al Chedraui, al Walmart, al supermercado que quieran o a la tiendita de la esquina. Verán que cada producto tiene una etiqueta y te dice lo que es. Y debajo de lo que es te pone un precio. Porque con el cine pasa lo mismo. Tiene que decirte lo que es para abajo ponerte un precio. Porque si no, la gente no lo va a comprar. Y esa es la dinámica de la industria cinematográfica actual. Y por eso vamos como vamos, ¿no? Entonces es como un estante del Walmart donde tienes jugo de tomate, cereales, pollo y el Six de cerveza. ¿De acuerdo? Ahí te pone claramente lo que es, y esto vale 45, esto vale 73 y esto 85. ¿De acuerdo?
Imagínate que yo voy al Walmart, no, esto es jugo de tomate, pero no, le he puesto aquí unas cosas, sí, pero no. Esto es una cosa, pero no es otra, no. El siguiente, o sea, esto no se puede vender en la vida. Así funciona la producción transnacional. Por lo tanto, olvidémonos de ese cine en esta charla porque no es el tema de esta charla. ¿De acuerdo? Ustedes, cuando... he mencionado antes lo del hipercine. ¿Saben lo que es el hipercinema, este concepto? ¿Saben lo que es el cine sensorial? ¿Ustedes han visto la película? Es que me encantan estas películas, de verdad. ¿Han visto las películas estos de los indestructibles? De Sylvester Stallone, el que todos los buenos de las películas de acción están juntos y luego matan a todos los malos juntos de las películas de acción, que está Chuck Norris, bueno, que yo lo recuerdo con cariño de los 80, ¿no? Era un héroe muy bueno. Sylvester Stallone, el Statham, el inglés este. Ya no basta con un bueno matando un malo, necesitas 5 buenos matando a 5 malos, ¿de acuerdo? Y el cine hoy en día, quiero decir que es un vendedor de emociones. Si no tienes contención emocional y si no tienes un hervidero emocional así de mala leche, ¿no? O sea, ese malo tiene que morir, pero es que no tiene que morir, tiene que pasarlo mal, tiene que sufrir. Es más, que lo descuarticen antes, después vendan sus pedacitos por ahí. O sea, cada vez vamos más allá. Antes el cine era más contenido, después fuimos un poco más, después un poco más, después un poco más. Desde el punto de vista del audiovisual, pues lo hemos arreglado con los efectos especiales, con los drones, la sensación de vértigo. El hervidero emocional que tú tienes cuando ves una película es realmente brutal, ¿no? Los dinosaurios, ¿no? En el Parque Jurásico, que está muy de moda, pues es una película de mediados de los 80, o sea, que parece que te va a comer, ¿no? el dragón, ¿no? O sea, es una cosa que realmente dices, wow, ¿no? Esto es un hervidero emocional que me ha abstraído totalmente de la realidad. O sea, la gente paga hoy en día un boleto de cine no para ver una buena película. Le vale ver una buena película, da igual que sea buena o mala. Lo que quiere es abstraerse totalmente de la realidad durante 2 horas. Si se dan cuenta, además, las películas comerciales son cada vez más largas. Pero así, o sea, tiene que ser súper emocionante. O sea, tiene que ver cuanta más sangre mejor. Ya no se vale matar al malo, ya es salvar a la humanidad. Eso ya no vale también salvar la humanidad, tienes que salvar el universo. Y ya no vale con salvar el universo, ya tenemos que salvar la Matrix, que es este plano de la realidad que conocemos porque hay otro. O sea, quiero decir que cada vez vamos a más. Si se dan cuenta, cada vez estamos más alejados de la realidad. Y la gente paga por eso. Nosotros pagamos por eso, no nos engañemos. Yo pago por eso, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Si queremos meternos a este tipo de cine, es maravilloso, es un mundo maravilloso, pero es una industria cinematográfica muy diferente, con un espíritu muy diferente al que nos vamos a enfrentar cuando iniciemos nuestra carrera, cuando ustedes inicien su carrera. ¿Qué diferencia creen ustedes que hay entre un director, una directora de cine de ficción y uno de documental? ¿Qué diferencia creen que puede haber? ¿Por ahí? Muy bien. ¿Han oído hablar del...? Es una definición muy correcta, ¿eh? O sea, está muy bien. ¿Han oído hablar de lo que es el cine de autor? ¿Alguien sabe lo que es el cine de autor? Yo aún no lo tengo del todo claro, ¿eh? O sea, el cine de autor es el cine en el cual los creadores han puesto su huella, su impronta personal, su forma de hacer cine o su forma de ver la vida, ¿no? Cuando usamos el cine como forma de expresión personal.
Esto ya no existe en el cine comercial. Como ven, ya no hablo de ficción, no ficción, hablo de cine comercial, no comercial. Esto ya no existe porque ya no vale la pena, o sea, ya no interesa, porque ya nadie va a ver una película por su director o por su directora, absolutamente nadie. O sea, si la próxima película de Star Wars, que yo con Star Wars, yo era muy feliz con las 3 películas de Star Wars que vi en mi infancia, tenía los conceptos muy claros, quién era el bueno y el malo, quién había matado a quién. Ahora ya no me aclaro, porque desde que lo compró Disney ya han hecho 7 películas más, creo que hay varias series. Vi a Diego Luna hace un par de meses dando entrevistas de otra serie, de Star Wars. Ya no sé si es antes o es después, o sea, pero bueno. Si se dan cuenta, ¿quién va a ser el próximo director de Star Wars? ¿Quién más da? ¿Van a vender menos boletos? No. ¿Quién va a ser la nueva directora de Rápido y Furioso? ¿Qué más da? La figura del director, de la directora, se ha perdido totalmente. Ya no importa, porque es un técnico. Ya dejó de ser un creativo o una creativa, ya es un técnico. Por eso surgió la figura del showrunner. ¿Han oído hablar de ella, del showrunner? El showrunner es el nuevo creativo de la mercadotecnia súper fenomenal de Netflix. Es la persona que crea una serie o un producto transmedia y decide la continuidad y el carácter que va a tener este producto. Y él decidirá qué directores y directoras van a dirigir una película, porque las series no están dirigidas por un director, cada episodio está dirigido por un padre y una madre. O sea, ¿y se nota en el resultado? No. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de libertad creativa, ninguno. Por lo tanto, si a ti te ofrecen dirigir Rápido y Furioso 14, créeme que te van a decir lo que vas a tener que hacer. O como guionista. ¿Les gustaría ser guionistas de Rápido y Furioso 16? Es una chamba muy fácil. Muy fácil. Tú metes 17 persecuciones, 2 escenas de sexo y 5 de violencia física y ya tienes la peli escrita. Simplemente tienes que combinar bien los órdenes, ¿no?, de estos productos, ¿no? Entonces, ese es el problema del cine comercial. Y lo seguimos consumiendo porque, primero, sabemos que nos vamos a abstraer de la realidad 2 horas, que el resultado va a ser espectacular porque técnicamente esas películas son perfectas y están bien hechas. Y ya está. Y nada más. ¿De acuerdo? Otra diferencia que hay del documentalista, lo primero que es una persona que utiliza el cine como forma de expresión personal, en el 100% de los casos. Hasta en los casos más comerciales, como puede ser el caso de Asif Kapadia. Asif Kapadia se ha especializado en hacer documental biográfico. A lo mejor han oído hablar de películas como Ayrton Senna, están en Netflix estas películas. Hizo una película muy famosa de Amy Winehouse. Amy Winehouse nosotros la pasamos en el festival. Fue una proyección al aire libre que tuvo 3.500 personas. ¿Eran 3.500 amantes del cine documental? No, eran 3.500 amantes de Amy Winehouse. O sea, yo vi gente que tenía la cabeza de la chica tatuada en la espalda, así, pero a lo bruto, ¿no? Michael Moore, que es el prototipo del cine comercial norteamericano, utiliza el cine como una forma de expresión personal y de denuncia social. Y así podría poner muchos ejemplos. Entonces, el documentalista o el director de ficción, de cine no comercial, utiliza el cine como una forma de expresión personal. Siempre. Y aquí, que hagas ficción o documental, no importa. Aquí lo único que importa es que tú tengas una buena idea, tengas un buen proyecto y a partir de ahí tú decidas qué modo de observar esa realidad es el más correcto. Desde la ficción o desde la realidad. O desde la realidad ficcionada. ¿Por qué no? O desde la ficción hecha realidad. Para que un documental, todo el mundo que asistió a esa proyección inaugural de escenarios con la película de Banksy, se trague, se crea que ha visto un documental, lo que etiquetamos como documental,
solo hace falta que se cumpla un requisito, y es el principio de verosimilitud. O sea, lo importante no es que sea real, eso no importa, lo importante es que lo parezca. Si parece real, ya está, ya has hecho un documental fantástico. En la inauguración del DOCS este año, algunos de ustedes pudieron asistir, hicimos una proyección muy bonita de una película muy difícil para el público, que era una película, El soñador radical, sobre Herzog. Werner Herzog para mí es el mayor genio de la cinematografía que hay vivo. Es una persona que no se deja filmar tan fácilmente, no se deja entrevistar tan fácilmente. Obviamente lo invitamos varias veces, hablamos con él varias veces, nunca quiso venir, nunca quiso ser entrevistado, nunca quiso hacer nada. Pero por su 80 cumpleaños accedió a que le hicieran una película. Le hicieron una película Su círculo íntimo. Su círculo íntimo es su productor, su director de fotografía, su exmujer, su mujer y su hijo. Ese es el equipo de filmación de la película. Y es muy curioso, vamos a hablar con la distribuidora para que la pasen un día aquí en el auditorio. El método de Herzog es brutal. Todos sus documentales son falsos documentales, en el sentido de que todos sus documentales son ficciones. Y todas sus ficciones las filma con las técnicas de filmación y con las técnicas de producción del género documental. O sea, Fitzcarraldo está filmado como si fuera un documental. Hay una novela sobre un hecho verídico de un comerciante en Perú que tiene que atravesar un barco por una ladera, por una montaña, para una cosa muy loca, ¿no? Entonces él dijo, pues ¿qué vamos a hacer? Pues atravesar el barco. Y ya está. Y con un barco de 500 toneladas, con 2.000 personas indígenas arrastrando el barco. Esa filmación fue una verdadera pesadilla. Esa película no sé cómo vio la luz. La filmación se suspendió como 3 o 4 veces. De hecho, hay una película que me gusta más, que es Burden of Dreams, que supongo que la conocerán, que para mí es el making of mejor que se ha hecho sobre el making of, el detrás de cámaras de esta película, ¿no? De cómo esta ficción, con Klaus Kinski, un actorazo, Mick Jagger formaba parte del elenco, el líder de los Rolling Stones, pero se fue de esa filmación, dijo, esto no es para mí, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre la ficción y la no ficción. El cómo ustedes se quieren aproximar como observadores de la realidad de lo filmado. Si ven el cine europeo independiente, el cine europeo de autor, van a ver que siempre también está basado en la realidad. Siempre está basado en los acontecimientos que están pasando últimamente, ¿no? Entonces la sensibilidad del documentalista siempre está más tirado a la ficción, siempre está, la sensibilidad del documentalista siempre está más tirada a la realidad, pero sobre todo a los problemas sociales. Y aquí viene también un problema, que a los documentalistas solo nos gusta el lado B de la historia, lo oscuro, lo denunciable, la vulneración de los derechos humanos. Y por eso tenemos una variedad temática tradicionalmente muy limitada, que afortunadamente en los últimos años ha eclosionado, ya hemos tirado para todos los lados, pero siempre ha sido derechos humanos, denuncia, sobre todo en el documental latinoamericano. Una región del mundo con tanta dictadura político-militar, pues obviamente provoca esto, ¿no? Sin embargo, ocurre una paradoja. Todo el mundo dice, no, es que el documental es sobre cosas tristes, sobre denuncias, sobre gente que lo pasa mal, por eso no veo documentales. Pero luego se meten a saber true crime, o sea, asesinos en serie, que despedaza gente y se la come, o la quema viva. O sea, quiero decir, temas muy alegres tampoco son, creo yo. O luego también dicen, es que el documental es muy largo. Bueno, Harry Potter dura 250 minutos, o Star Wars. O te metes maratones, yo me meto maratones de 9 horas de una serie de Netflix, 9 horas.
y luego me dices que una película de 80-90 minutos es largo. ¿Qué está pasando aquí? Que hay un estigma del documental brutal. Es un género muy estigmatizado por la tradición que ha tenido. Siempre ha sido, en esta región del mundo, en Latinoamérica, un cine muy politizado. Ha sido un instrumento de expresión política en América Latina y en México. Aquí en México no hemos tenido, afortunadamente, una dictadura militar, pero algo parecido, y mucha parte de la resistencia, de la expresión de las clandestinidades que se han dado por todo el país, se han dado mediante el documental. Eso es una riqueza que tiene México. Por ejemplo, España no la tuvo. En España realmente no hubo cine. Realmente durante 40 años de dictadura militar no hubo cine. México es un país en el que yo invito a que ustedes vean documental. Pueden ver el documental que quieran, de las temáticas que quieran. Lo hay, existe, y muy bueno. Estamos agotados de ganar premios por todo el mundo. Dogs, en el año 2005, cuando se nos ocurrió en el Festival de Cine de Guadalajara hacerlo, lo hicimos por una cuestión totalmente egoísta. Y es que nosotros hacíamos documentales ya en aquella época y no teníamos un festival de cine documental en todo el país. Ninguno, cero. Los 3 grandes festivales, que ya eran medianamente grandes en aquella época, Guadalajara, Morelia y Guanajuato, apenas hacían caso al documental, ¿no? Y nosotros hicimos un festival de cine para que el género documental tuviera espacio. ¿Por qué? Porque creemos que todo es negativo, que solo se ve lo malo de México, y hay de todo, afortunadamente, ¿no? Entonces, yo les invito a que investiguen. No solo hay que investigar el cine, solo hay que investigar qué tipos de películas hay. Hay que investigar, y esto es una invitación que hago en todos los sitios a los que voy, a que se investigue sobre todo en las vías y espacios alternativos de difusión cinematográfica que hay, porque no se conocen del todo, porque son el futuro del cine. El cine comercial, está Cinemex, Cinépolis, aquí, y ahí va a estar, y ahí está bien, pero nunca va a tener este tipo de cine. Este tipo de cine, sobre todo después de la pandemia, por lo mismo que antes, porque no puede adoptar riesgos. Todo este tipo de cine se va a un circuito alternativo de exhibición, que es red de cines independientes, públicos y privados. Hay muchos cines privados independientes en México, desde hace 10 años, afortunadamente están volviendo a crecer. Y hay una red de festivales y de muestras de cine en México muy importante. Somos 244 festivales de cine en México. Mucha gente acusa que hay festivalitis en México, que hay demasiados festivales. Yo digo que hay demasiados centros comerciales, pero bueno, tampoco puedo hacer nada, ¿no? Hace poco fue la Semana de Cine Alemán, que es una muestra de cine alemán, que pasa por todo el país, y en una revista publicaron un artículo sobre la cinematografía alemana en Alemania, que es un país considerablemente más pequeño que México en cantidad de habitantes y en extensión. Tienen 380 festivales de cine y nadie habla de festivalitis. Hay un departamento del Ministerio de Cultura que financia y cuida estos festivales porque son un patrimonio del Estado, son un patrimonio cultural del Estado, porque el 80% del cine alemán, la única posibilidad de verlo es mediante esta red. Y el Estado se ha dado cuenta de eso y por eso lo cuida y por eso lo protege. Entonces, yo invito a que sí, el cine hay que estudiarlo, hay que investigarlo, pero también hay que investigar cómo llegamos a él, cómo lo vemos. Ahora mismo he citado 4 o 5 películas que no han visto, es normal, son muy jóvenes, son películas que yo descubrí muy tarde, y las pueden ver en su casa, las pueden ver investigando, las pueden ver en buena calidad en su casa de una manera totalmente gratuita, además. Entonces, investiguen estas maneras de ver cine. Entonces, siguiendo con mi guión, que no he visto en ningún momento, yo simplemente querría decir que desromanticemos el oficio del cine
pero seamos conscientes de que para mí al menos es de los oficios más bonitos del mundo. Los Lumière no eran artistas, no inventaron el cine por una voluntad de expresión artística, ni personal, ni nada de esto. Ellos eran comerciales, eran industriales. O sea, ellos vendían placas de fotografía, para revelado de fotografía, como si vendieran proyectores o aparatos de aire acondicionado. Ellos lo que querían era ganar dinero. Y como eran ingenieros, no eran cineastas, eran ingenieros, inventaron el cinematógrafo, mejoraron el cinematógrafo, que ya estaba inventado, fue mejorándose, y lo comercializaron. Pero para ganar dinero. De hecho, cuando ganaron el suficiente dinero, abandonaron. Dijeron, ya habían pirateado tanto su idea que dijeron, esto ya no es lo nuestro, ¿no? Y ya nos vamos. De hecho, los que aparecen en los obreros saliendo de la fábrica son los obreros que construían los cinematógrafos. La historia del cine ha tenido motores muy poco, ¿cómo llamarlo? Muy poco bonitos, muy poco loables, que han sido la guerra, la propaganda, la mentira, por supuesto, y el colonialismo. Estas razones hicieron que se invirtieran millones y millones y millones de dólares, hablando en términos de hoy, miles de millones de dólares en que la industria cinematográfica prosperara. Y fue por las necesidades colonialistas. Nanook es una película obviamente colonialista, y tanto ficción como documental pues se desarrollará. Aquí en México el cine llegó por la vanidad de Porfirio, porque estos iban vendiendo las cámaras y dijeron, hostia, veo al zar, veo a este, veo al otro, yo también me quiero ver cuánto valen, dame uno, no, dame 10. Compró 10 cámaras en México. Quiero decir que eso es un regalo que la historia nos ha dado. El cine fue el único arte que no nació bajo el amparo de la Iglesia Católica, como el arte, la pintura, el teatro, la literatura, por supuesto, incluso la música, ¿no? Pero es un regalo que se nos da. Y la ficción y la realidad son dos regalos también que tenemos, para que nosotros conjuguemos como queramos, ¿no? De alguna manera. Y a partir de ahí creemos las cosas que queramos, porque experimentar es esto. Y la única manera de evolucionar un arte o una narrativa, en el campo de expresión del que sea, es experimentar. Entonces, con estos elementos juguemos y que nos dé exactamente igual, que no tengan la más mínima importancia, que formen parte de la ficción o de la realidad. A partir de ahí, ustedes jueguen como quieran. Y por mi parte es todo. Si quieren leer lo que puse en el guión, después les regalo unas fotocopias y en su casa lo pueden leer. O sea que... ¿Alguien quiere decir algo? Porque yo siempre digo que les invito a participar y luego no me callo. Son las contradicciones del documentalista. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Una pregunta? ¿Una crítica? Critiquen alguna de las babosadas que digo, por favor. Vean las películas que les he comentado, de verdad. Y si no, escribamos a los directores y nos van a pasar las copias para que aquí las podamos proyectar sin ningún tipo de problema. ¿Nadie tiene ninguna cuestión por ahí? Bueno, a mí me interesa comenzar a meterme en este ámbito. Principalmente me entra la duda de qué películas recomendarías para comenzar. Porque a mí en lo personal me ha tocado ver, por ejemplo, Amores Perros. Yo la vi cuando tenía 12 años, 11 años. Y recuerdo parcialmente ello. Pero yo recuerdo que me daba pereza verlo. Y hasta la fecha me ha tocado ver uno que otro inicio. Y sí, sinceramente, yo que estoy acostumbrado a lo comercial, Marvel, DC, Avengers, todo eso, sí cuesta un poco concentrarse en lo que es trama general y lo que es la cinematografía. Ahora que me mencionas Marvel, ¿tú te imaginas que yo me imagino ahora un superhéroe que se pone a ayudar al ejército ucraniano a matar rusos? Así nació el Capitán América. Era un héroe antifascista que ayudó a las tropas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial. Todo depende de tus intereses. ¿A ti qué te gusta, qué no te gusta? O sea, ves cine
que hable sobre lo que a ti te interese o lo que no te interese. Yo, algunas de las personas que les di el taller, yo no te puedo obligar a que veas Nanook. Lo primero porque es un ladrillazo a la cabeza de esa película. O sea, es como muy pesada. Pero tú, ¿qué te gusta? ¿Qué intereses? ¿Sobre qué quieres hablar? Bueno, a mí en lo personal, lo que es el cine comercial, no me gustan las cosas tan radicales tipo Avengers porque es conocidísimo, pero a mí no me llama tanto la atención, me meto más a lo que es realista, suspenso y terror, es lo que más me llama. Por ejemplo, lo que fue Roma me llamó mucho la atención, aunque siento que le falló a ciertos mensajes que quería dar a entender. Mira, yo creo que México está dando un paso muy importante en ya suprimir esta barrera entre ficción y no ficción, por lo que comentábamos, ¿no? Roma, acabas de dar un gran ejemplo. Está escribiendo una nueva página en la historia del cine de la que siempre ha sido excluida, porque la historia del cine siempre ha sido una historia del primer mundo. La historia del cine es del cine gringo y del cine europeo. Entonces, si a ti te va el musical, investiga el cine hindú, que son los genios en el cine musical. Por eso tienen la industria que tienen. Y si te gusta el suspense, el terror, vete al cine asiático, al cine japonés. El 80% del cine de terror norteamericano son remakes japoneses o coreanos. Entonces, investiga en ese cine que es muy desconocido para nosotros. Empezamos a conocer el anime, el cómic, pero el cine asiático, japonés, pues son los verdaderos maestros del terror, ¿no? Que a mí no es un género que me apasione, ¿no? Pero siempre te dicen, ay, ¿qué prefieres, la película japonesa o la gringa? No, siempre vete a la japonesa, o sea, porque el guión va a ser mucho más rico, ¿no? El Aro, que es una película muy famosa, pues es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, si te gusta ese género, vete siempre a los orígenes. Para crear algo, en cualquier ámbito de la vida, tienes que conocer los orígenes, para jugar con ellos, ¿no? Y para conocerlos. Mira Guillermo del Toro. ¿Por qué Guillermo del Toro es un genio? Porque conoce el dedillo todos los orígenes del género cinematográfico que hace. O sea, obviamente. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, de hecho okay. Sí, muchas gracias. Dio un ejemplo muy claro que me hizo recordar lo que es la clásica de Yuon, que es terror asiático, principalmente por ahí fue mi idea. Gracias. Si quieres, luego lo que puedo hacer es pasarle a la coordinación una lista de películas que he ido nombrando y que vas a decir, ¿esto es un documental, una ficción, un documental ficcionado o una ficción documentalada? Porque no tiene ni nombre aún, eso. Un hito que se me acaba de ocurrir, ustedes serían muy jóvenes, es el proyecto de La Bruja de Blair. No sé si han oído hablar de ella. ¿Es una ficción? Obviamente es una ficción, pero ojo, ¿es un documental? También. ¿Por qué no? O sea, a ver, ¿quién es el académico que ha dicho que eso no puede ser un documental? O sea, que me mire a los ojos y me lo diga. O sea, claro que sí. O sea, claro que sí. Pueden ustedes hacer lo que quieran. El caso es que esté chido, ¿no? Y que ustedes se sientan a gusto. Lo más importante, que al público le guste. Acá. Ahorita en este recorrido que nos hiciste de los diferentes formas de concebir la ficción no ficción en el cine a nivel mundial, ¿dónde está el cine bollywoodense de la India y de Japón en ese sentido de ficción no ficción? Es que ellos tienen su nicho ya muy marcado. O sea, Bollywood, a los hindúes les gusta el género lírico, o sea, el género ligero, el género musical, y por eso siempre están bailando. A mí el género musical no me gusta, o sea, porque corta la narrativa totalmente. Yo me acuerdo que de pequeño me gustaba mucho Mary Poppins, una película que mi papá me regaló en VHS. Y yo me acuerdo que la veía, pero cuando empezaban a cantar, ¿no? Mi madre, o sea, para adelante, ¿no? O sea, cuando acaben de cantar, seguía la historia. Sin embargo, es que la recepción cinematográfica hay que entenderla mucho en el contexto cultural también. Porque primero triunfa mucho esa industria cinematográfica, primero porque son más de 1.000 millones de personas, ¿no?
que viven en pueblos, en comunidades, en aldeas, que por pequeñas que sean, tienen una sala de cine, siempre, en la India. Eso en México no pasa. Entonces mucha gente dice, tenemos que crear esa industria. No, pues no hagas películas, no hagas películas, antes construye cines y después haz las películas. Pero ¿por qué? Es que no te tengo una respuesta, ¿no? Yo creo que todo se basa en contextos culturales tanto del creador como del receptor, ¿no? como del público. Yo, por ejemplo, no, es que no te tengo una respuesta, pero yo no me imagino a nadie haciendo musical en México. La razón no la sé. Pero si yo, pongamos Iñárritu o a Cuarón, voy a hacer un musical ahí, o sea, no lo sé. Cuando ustedes hagan una película, antes de hacer su plan de comercialización, su plan de festivales, tienen que ver la narrativa que han usado. Si es una película muy dinámica, con mucho corte de voz, con un ritmo muy ágil de edición, festivales norteamericanos, que es el ritmo que les gustan. Si es una película pausada, más tranquila, más reflexiva, Sudamérica. Brasil, Argentina, Chile, respirón. Y si es, yo lo califico como lentometraje. O sea, si ella es tremendamente lenta, tremendamente pausada, y Jorge Ayala Blanco, para mí el mejor crítico cinematográfico que hay en el país, tiene otro término que es el eternometraje. O sea, que es más lenta aún, mercados europeos. Les encanta. Centroeuropeos. Nunca vayas con una película muy potente a los mercados europeos. ¿Por qué Carlos Reigada siempre sale premiado en Cannes? Porque hay que tener también paciencia para ver una película de Reigadas, ¿no? Desde el mejor de los sentidos lo digo, hace falta paciencia. Él te pide paciencia. No es que lo diga yo, es que lo pide él como director. Entonces, cada región, cada contexto cultural tiene sus ritmos, ¿no? Leí un ensayo hace un tiempo que todo se trataba del tiempo libre que se tiene y de las condiciones climáticas. ¿Qué pasa? Que en países con mucho calor la electricidad es cara, no hay aire acondicionado y el cine sí. Y eso, por ejemplo, en Cuba pasa mucho. Los cines están llenos, pero llenos de 4 de la tarde a 10 de la noche porque es permanencia voluntaria. Acaba una película y empieza otra y empieza otra. Y en estos, digamos, en estas regiones del mundo, estas circunstancias parece, no lo sé, ya te digo, que también influyen mucho. ¿Pero por qué el musical en la India? Pues no lo sé, porque les gusta tanto estas coreografías y estas cosas que, insisto, para mí narrativamente le dan la torre a cualquier historia. Yo cuando empiezan a cantar digo, ay, no lo hagan. Las películas de Disney para niños, ¿no? Se la pasan cantando. Además, como que cantan siempre los mismos. Es como cuando vas a España y ves todas las películas y siempre doblan las mismas voces. O sea, siempre son los mismos. Oye, con los musicales me pasa igual. Sí, pero no sé decirte, y es una gran pregunta. Buenos días. Bueno, yo llegué un poquito tarde ya en la parte final, pero la parte final en donde estabas comentándolo sobre el documental y sobre esta, digamos, como forma de recepción del documental, ¿no? Y de esa realidad que narra el documental y de esas realidades o temáticas que son muy identificadas, ¿no? Principalmente las cuestiones sobre injusticias, derechos humanos, casos muy sórdidos, en fin, ¿no? Y yo me quedé pensando en una de tus afirmaciones, que era sobre cómo pueden ver masacres de ficción o cosas así y no pueden soportar un documental, ¿no? Que incluso a veces hasta se dificulta la narrativa para poder expresar esa crudeza, ¿no? En el documental. Entonces yo me quedé pensando que es un tema en realidad relevante en un contexto incluso
en donde el público está esperanzado en algo, ¿no? Porque hay más recepción, por ejemplo, sobre un superhéroe que va a matar a los malos, ¿no? Aunque destace. Si ya no mata menos de 5.000, ya no es superhéroe, ya es otra cosa. Bueno, entonces, y no pueden, digamos, ver un documental en donde se narre la crudeza de una situación, ¿no? Que es más cercana a la gente. ¿Será esa lejanía de esa narrativa la que permite que se recepcionen mejor otros productos que el documental crudo? Porque yo creo que el documental es un género que invita mucho a la reflexión y mucho también a la emoción, pero creo que es un concepto que no he desarrollado antes. O sea, el cine comercial nos está llevando a topes emocionales cada vez más altos. Son como las drogas. Las drogas son malas, por naturaleza son malas. Y además cada vez te generan un nivel de tolerancia mayor. A mucha gente le pasa. Acaba una serie, ay, es que después de esta serie ya no hay nada, nada va a ser bueno. Ojo, eso es un síndrome de abstinencia. O sea, eso es un síndrome de abstinencia. Y pasa con eso. Como tenemos ese umbral emocional tan alto, pues después ves una película, y no hablo de documental, ficciones también, como Roma, como Noche de Fuego, como, no sé, cualquiera, Bardo aún no la he visto, pero que la gente se queda despagada. No, yo quiero más. O sea, yo quiero más. Entonces, ese es el umbral emocional que nos está imponiendo la industria. Es la tiranía del algoritmo. O sea, yo soy muy admirador de un... Es que se ha encontrado el nicho en ese umbral emocional. Yo admiro mucho a un director norteamericano, Joe Berlinger, que tiene documentales que son buenísimos. Él era asistente de Errol Morris, para mí uno de los mejores directores que hay. Vean The Thin Blue Line, la tienen en YouTube, fue nominada al Oscar, no recuerdo. Es de los mejores documentales que se ha hecho en la historia y está ficcionado. En muchos de sus aspectos está ficcionado. Él encontró un filón que en Estados Unidos se graban todos los testimonios de los interrogatorios policiales y encontró un filón de uno de los asesinos seriales más importantes de la historia, Ted Bundy. Pues encontró todas las cintas de Ted Bundy. No, pues aquí tengo una historia, ¿no? Ted Bundy. Además, Ted Bundy tiene el poder de la imagen. Un sociópata, un psicópata totalmente narcisista, que está filmado por arriba, por debajo, derecha, izquierda, filmado en su juicio, después cuando se escapó, cuando dejó de escaparse, dando entrevistas a todo el mundo. Y ojo, aquí tengo un filón, un asesino en serie, ¿vale? John Berlinger ya ha hecho 7 cintas de no sé quién. Acaba de sacarla. Además, Netflix ha sacado la ficción y el documental de este güero. No me acuerdo el nombre. Un nuevo asesino en serie que mataba a la gente y se la comía. O sea, ¿cómo? Sí. Pues tienen el documental también en Netflix. Pero es que Joe Berlinger tiene un problema, y yo lo he hablado con él, es que los asesinos en serie se la acaban. No hay más. Entonces, después que viene, compa, ojo, estamos a un paso de que los grandes malos reales, asesinos, sociópatas, psicópatas, sicarios, sean protagonistas de las series. Ya está ocurriendo en el mundo editorial, ya está ocurriendo en las series. Hubo una telenovela, Pablo Escobar, El patrón del mal, que fue muy rompedora, porque metió imagen documental en la telenovela, en la narconovela, imagen documental de las acciones de Pablo Escobar. Popeye, que era el jefe de seguridad de Pablo Escobar, ya murió, intervino ya en muchos documentales, ya intervino en muchas ficciones, ya escribió un libro que se está adaptando para hacer una serie. Ya estamos a un paso de que contar tu historia, de que participar en una película, en un documental, en una ficción, sea reconocido como elemento que ayuda a tu reinserción social, por lo tanto te dé digamos, ventajas penitenciarias. Estamos a un paso de eso. O sea, en Estados Unidos ya dejan de entrevistar a los condenados a muerte. Tienen en Netflix Yo soy un asesino.
que no son presos, son condenados a muertos y que son homicidas, que son los peores homicidas, ¿no? Entonces, lo que tú dices, después de eso, ¿qué? O sea, vamos más a más, ¿no? Entonces, va a haber un momento que no habrá más. Entonces, el hipercine tiene un techo que no hemos alcanzado, pero se va a tocar en algún momento. Es como si tú ves Amores Perros y luego ves una película de Tarkovsky. Que para los amantes del cine, de la narrativa cinematográfica, está chido. Pero para la industria, no. Después necesitas otra cosa y otra cosa, otra cosa. ¿Hasta cuándo va a escalar eso? No sé. No sé. Llegaremos a un momento en que en la sala de cine entres y te abofeten para que te sientes mejor, ¿no? Y como, ¡ay! Me ha enfadado, ¿no? He tenido una sensación de enfado. Dinero bien invertido. Chido. O sea, no sé si alguien... ¿Sí? Y lo buscaba, pero ahora esto ya está pues ahí a disposición de todos y nos enseña que hay otra forma de hacer documental, que además nos puede divertir y que da vueltas y que tiene giros dramáticos y que ya no sabemos cuántas puestas en abismo va a tener porque ya dio 2 y entonces pienso que esto pone sobre la mesa ya en términos más generales o populares el asunto de este cruce entre la ficción y el documental. ¿Tú qué piensas? Totalmente, o sea, una película de policías ni es una ficción ni es un documental, son las dos cosas a la vez. Y de hecho los productos, Ruiz Palacio, su director, siempre ha hecho ese género blockbuster que nunca ha salido a la luz pública, nunca ha tenido las vías de... nunca ha pasado más allá sus películas de Docs, MX o de Ambulante. O sea, con No Ficción, que es la productora que formó la exdirectora de Ambulante, Elena, ha tenido voz. La película que la antecede a una película de policías, no sé si la ha visto, que es Familia de Medianoche. Véanla, está en Netflix también. Es la historia de las ambulancias Patito, las ambulancias que hay en la Ciudad de México, que son privadas, que son piratas, que no te agarren si tienes un accidente porque esa gente no está capacitada para atender, no son paramédicos. Y es una familia que se dedica a atender en la noche a los accidentes de la Ciudad de México. Y es un paradigma esa película porque es una película muy buena, pero a mí me plantea un problema ético brutal. Y es que el cambio de guión, el giro de guión está en el fallecimiento de una persona que muere por ¿cómo se me dio el nombre? Por la necesidad de ganar dinero de esta gente, por la codicia de llevarlo a un hospital alejado, muy alejado, por el hecho de que se llaman a una comisión mientras esta persona se desangraba. O sea, eso es homicidio, de hecho, homicidio culposo. Pero luego me comentaban que estaba recreado, que era un fake. Entonces ya estamos con lo mismo, ¿no? O sea, es fake, que está bien, la película le fue bien. Una película, véala y reconocerá enseguida la secuencia. Entonces, lo bueno es que estamos ya categorizando, ya estamos dándole lustre y dignificando toda esa gama de grises que hay entre la ficción y el documental, esas dos malditas palabras, ¿no? Y una película de policías ha hecho eso, ¿no? De alguna manera, la que también tuvo mucha publicidad, que compró Netflix, la de Ya no estoy aquí, esta película en Monterrey, es que es una narrativa totalmente documental, pese a que es una ficción, obviamente, pero mucha gente se cree que es un documental, ¿no? De alguna manera. Entonces, qué bueno que este terreno de nadie, narrativo y estético, cada vez tiene una mayor audiencia y no necesitamos estar en esa montaña rusa de que yo llego a casa a relajarme y tengo que ver 7 asesinos seriales y 14
y 14 muertos y 7 despedazados. O sea, pues, perdón, no. Yo ya no le entro a ese juego porque creo que hace mucho daño. Hace mucho daño. Y yo solo digo una cosa, ya hay desfiles de zombies por la Ciudad de México. O sea, hay de zombies, se visten de zombies y caminan como zombies. O sea, yo creo que empezamos a tener comportamientos socialmente un poco tocados, ¿no? por esta industria audiovisual y cinematográfica.